Buenas tardes a todos. Desde Hispanatura TV tengo el placer de estar acompañada el día de hoy de Juan Valenzuela, naturópata chileno, docente de distintas instituciones de la región metropolitana de Chile y quien fue mi profesor y mi guía de tesis además. Buenas tardes, profesor. Bienvenido a Hispanatura TV. Buenas tardes, Carolina. Un gusto verte, un gusto, ¿no es cierto?, recibir esta invitación acá a conversar y a difundir un poco más de lo que es la naturopatía y algunos aspectos que quizás podamos aportar. Siempre es bueno. Y me alegro que esté esta plataforma funcionando, que he visto que tiene movimiento y es algo muy bonito. Me parece una labor espectacular lo que están haciendo. Así que Muchas felicitaciones. gracias. Gracias y gracias por aceptar esta invitación. Muy bien. Cuénteme un poco, ¿cuándo y cómo se generó la reglamentación de la naturopatía en Chile? Ya, a ver, esa es una historia larga con muchos altibajos, pero tenemos que considerar que la regulación chilena parte de todo este estímulo internacional que se genera a partir de distintas instancias, desde la misma Organización Mundial de la Salud, que durante ya el siglo pasado empezó digamos, a incentivar a los países que tuvieran distintos grados de reconocimiento e integración de este tipo de terapias complementarias en sus respectivos sistemas de salud y dentro de sus políticas nacionales. Y el año 2004 ya se genera una regulación que era básicamente una regulación general sobre la labor digamos, de los terapeutas en general, ¿ya? Dentro del área de las terapias complementarias. Y ese fue como el primer paso que hubo. Y eso dio como resultado que posteriormente se empezase a buscar regular otras medicinas complementarias. Y es así como se parte, ¿no es cierto?, ya y surge el decreto que regula la acupuntura en Chile, el decreto que regula la homeopatía, y finalmente el año 2013 se publica el decreto número 5, que es el que reglamenta la naturopatía en Chile. Y eso es parte de todo un trabajo muy largo, ¿verdad? Que duró muchos años, ¿ya? Tenemos que considerar que fueron trabajos de comisiones, ¿verdad? Donde tenemos un naturópata muy conocido, Jorge Neira, que estuvo Sí, formando parte de esas comisiones y que tuvieron un trabajo arduo, pero por muchos años, donde tuvieron que conjugar muchas miradas, ¿verdad? Tanto desde aquellos que eran representantes de los naturópatas como del área médica también, porque ahí, ¿verdad? Había que llegar a cierto consenso y es como finalmente, después de varios como intentos, ¿ya? Porque si uno revisa, hay varios como borradores de este reglamento y surge finalmente que bueno, que se publica, bueno, se promulga el año 2012, pero se termina publicando el 2013 en junio. Y es así como ya obtenemos este reconocimiento como, ¿no es cierto?, profesionales auxiliares de la medicina, que ese es el rango que tenemos actualmente acá en Chile. mm, Eh, y bueno, ¿qué te podría contar también respecto de ese reglamento? Lo que hace, así como los otros de homeopatía, de acupuntura, un poco es entregar una visión conceptual, un marco referencial que nos informa sobre lo que entiende el Estado como naturopatía, como profesional también de la naturopatía, cuál es el campo de acción que tiene. Entonces, sí, desde un punto de vista crítico, yo siempre he dicho que la definición que entrega el reglamento no es la mejor definición, ¿ya? Es mm. una definición que eh, es un poco, ¿no es Es como cierto?, pobre, un coartada, poco, un poco sí, claro, un sí. poco eh,
como que deja fuera muchos aspectos que son bien relevantes y son de la esencia de lo que es la naturopatía. Eh, pero ya, por lo menos existe eso, y también genera toda una regulación respecto de los aspectos eh, formativos del naturópata. Entonces, nos entrega un marco respecto de lo que es la formación general que debe tener, y respecto de la formación ya más específica que debe tener un naturópata para poder ejercer su profesión. ¿Y como Y qué luego tiene, contenido, tiene que tener una persona para poder validarse ante la Superintendencia de Salud y ser naturópata, más o menos? sí, bueno, en ese sentido, primero decir que cuando se genera esta regulación, lo que se buscó, por una parte, también fue poder acoger a aquellos naturópatas que ya eran, que ya se desempeñaban como tales y que a partir de esto, ¿verdad?, se generan ciertas normas normas transitorias que permiten que ellos logren tener un reconocimiento ante el Ministerio de Salud para poder ejercer su profesión de manera legal. Eh, y bueno, por otra parte, tenemos esto que es los aspectos que tienen que ver con la formación de todos aquellos estudiantes que ingresen a formarse en esta área. Así que tenemos aspectos generales que tienen que ver básicamente con todo lo que es áreas como anatomía, como biología, como fisiopatología, histología, áreas como la ecología, ¿verdad? Tenemos aspectos de salud pública, aspectos también de epidemiología, aspectos, ¿no es cierto?, relacionados con la nutrición, ¿ya? Con la nutrición desde el punto de vista como nutrición general. Entonces, este naturópata debe contar con una serie de conocimientos que son básicos, muy como con una mirada, una mirada académica, ¿verdad? Como que busca que de alguna manera tenga ciertas competencias y conocimientos que le permitan de alguna manera poder conversar con otros profesionales de la salud. Y después en la segunda parte aborda los aspectos ya que son propios de la profesión. Entonces ahí hay contenidos referentes al uso de los agentes vitales, todo lo que tiene que ver con el uso de la hidroterapia, el uso de la tierra, el uso del aire, ¿verdad? Aspectos que tienen que ver también con las formas, lo dice también en el reglamento, que son formas de evaluación diagnóstica, con iridología, eh, como una de las básicas, ¿verdad? También los conocimientos que son ya de la alimentación naturopática como tal. Entonces, hay aspectos de trofología, de prandiología, el conocimiento de plantas medicinales, el conocimiento de el manejo, por ejemplo, de suplementos alimenticios, también de suplementos deportivos. Dentro del área de la fitoterapia, también el uso de medicamentos herbarios tradicionales que están regulados también, que es otro Sí. elemento importante a tener en cuenta. Eh, y también otro tipo de elementos como también podría ser la homeopatía, pero con la salvedad de que debe estar con la debida regulación, tiene que estar autorizado. Entonces, toda esa otra parte genera, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el área de competencias que es básicamente lo que debe saber hacer el naturópata, en el área en la cual se debe desempeñar. Y por un lado, estas dos cosas conversan porque lo que se busca es que también el usuario que acude a nosotros pueda tener una atención que sea de calidad, pero que también apunte a la seguridad, ¿verdad? Nosotros tenemos formación que nos permite reconocer patología y también ser capaz de hacer derivaciones cuando nosotros estamos detectando que hay una situación que requiere de la acción de otros profesionales del área de la salud. Entonces, en ese sentido, es bien como, o trata de apuntar
a que sea lo más completo posible, aunque faltan muchas cosas digamos, yo no sé si por incorporar, pero porque no todo tiene que estar necesariamente en la ley, pero sí lo que es ya es cómo esto se lleva a los establecimientos educacionales que lo imparten, cómo ellos pueden en el fondo mejorar también el perfil de un naturópata agregando algunos elementos que pueden ser positivos que maneje. Entonces, me parece que es una base que existe, pero también podemos pensar nosotros en cómo podemos mejorar en la práctica la formación, no quedarnos solamente con eso, porque lo importante es lograr tener un profesional que logre desempeñarse correctamente y que finalmente logre su cometido, que es ayudar en el aspecto preventivo, ¿no es cierto? También en el aspecto de lo que es el restablecimiento de la salud de cualquier consultante. Absolutamente. Y lo otro que hay que remarcar mucho también dentro de lo mismo que dijo, es que nosotros nos entendemos con todo el personal de salud porque entendemos el lenguaje que ocupan ellos, que no es un lenguaje que cualquier persona así nomás lee una ficha y lo va a entender, ¿no? Nosotros estamos capacitados como para entender y poder escribir una ficha clínica, médica y pasársela a otro profesional si es que es necesario. Claro, entonces eso es importante. Y también por eso es importante digamos, de alguna manera el rigor que tenemos nosotros Mm. desde la formación, pero también entendiendo desde quienes se forman, ¿verdad? Que es súper importante el compromiso que uno tiene cuando está en el proceso formativo. Y eso es un aspecto que quizás también puede ser un problema que es transversal en todas las áreas, ¿verdad? Cuando tienes quizás a un estudiante que no está absolutamente comprometido con un área, ¿verdad? Todas las áreas de las disciplinas del área de la salud tienen todo un lenguaje, ¿verdad? Que, por ejemplo, la semiología es todo un lenguaje que nosotros utilizamos y Igualmente. es importante manejarlo y por lo tanto es importante tener ese compromiso de ser cada día mejor y entender que eh, l- la persona, ¿verdad?, que se está formando, el profesional que se está formando, tiene una responsabilidad personal. Hay una responsabilidad, evidentemente, de las instituciones, pero es uno también quien debe velar y esforzarse cada día por ser mejor de lo que es. Así que si queremos, ¿verdad?, que esto llegue y que se desarrolle aún más, es súper importante que quienes están hoy en día formándose se lo tomen muy en serio también. Sí. Porque es súper relevante poder tener las capacidades de poder establecer esos diálogos con otros profesionales. Sí, y además para que nos tomen en cuenta y poder seguir avanzando en cuanto a la reglamentación, porque si no vamos a seguir siendo auxiliares de la salud y no es la idea. Exactamente. Ahí hay un tema, ¿verdad? Que actualmente este decreto, básicamente nosotros quedamos como técnicos, ¿verdad? Y nosotros Sí, sabemos que hay naturópatas que se forman en el nivel técnico y naturópatas que se forman también con nivel profesional. Pero básicamente el decreto en la práctica hace que todos estén al mismo nivel. Lo que no es malo, no estamos desmereciendo a quien tiene un nivel técnico versus el que tiene un nivel profesional. Pero eso hace que finalmente sea una traba más, ¿no es cierto?, para entrar, digamos, a los distintos ámbitos de la salud, ¿verdad? De la salud pública. Y falta todavía que hayan regulaciones que permitan hacer esas diferencias sí, para que sí, tanto absolutamente. los profesionales como los técnicos puedan verse insertados. Sí, sí, no, absolutamente. ¿Y por qué cree usted que acá en Chile se separó? Porque si usted mira lo que es las modalidades naturopáticas de la World Naturopathic Federation, que es de Estados Unidos, y se incluyen dentro de la carrera lo que es la homeopatía y la acupuntura, ¿por qué acá usted cree que se separaron? A ver, eh,
Esto es una opinión muy personal, pero yo creo que es un poco en parte desconocimiento, ¿verdad? De las personas que hicieron las regulaciones. Dado que evidentemente hay una gran presencia de médicos, hay médicos, no muchos médicos, pero hay médicos que se dedican a también el desempeño, el desarrollo de las medicinas complementarias, pero no es la tónica, ¿verdad? Entonces, también hay que tener en cuenta que ellos ven esto desde otra mirada, probablemente, desde Nos una ven como mirada, ¿no es una cierto? competencia rara, yo creo. En cierta medida, Sí. y por lo tanto hay un desconocimiento respecto de lo que significan estas distintas disciplinas, que como bien dices tú, en otras partes del mundo los naturópatas tienen ese tipo de competencias, de conocimientos y se manejan también en esas áreas y se entiende todo como parte de la misma profesión. Sí, 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 acá lo separaron y al final, digamos, naturópata, ya, pero la naturopatía también incluye homeopatía y también incluye acupuntura, entonces, como que uno Claro, es dice, como, es como un poco como un camino, ¿no es cierto?, a la chilena, ¿verdad? Como una solución a la chilena. Entonces, también puede responder un poco a lo que era, bueno, lo que era y lo que es también el mercado, quizás, y la formación en ese momento, donde, claro, tienes instituciones que forman homeópatas, tienes instituciones que forman también a solo acupunturista, sí, acupunturistas y naturópatas, por otra parte. Entonces, yo creo que también respondió un poco a eso. Eh, pero sin duda hay algo de desconocimiento en el tema, porque si tú observas la realidad internacional, te das cuenta que no es así, está mucho más integrado. De hecho, no es sí, solamente eso que está ahí regulado, sino que los naturópatas tienen o utilizan otro tipo de disciplinas que quizás acá en nuestro país aún no están contempladas, sí. pero entendiendo que la naturopatía o el profesional naturópata lo que hace es manejar una serie de distintas técnicas y disciplinas y adaptarlo a los requerimientos del consultante, desde ese lado hace sentido que puedas tener incorporado todas estas disciplinas como parte y no separarlo de la forma que lo hicieron. Sí, sí, porque no, nos dejaron solitos en un lado y las otras dos cosas al otro lado. Y a Claro, nosotros igual nos pasan homeopatía en la carrera, entonces, ¿qué hacemos con ella? claro, Sí, claro. es ¿Ya? como Así ya, y que, no lo voy a poder ocupar. claro, se generan Entonces, ahí una serie de trabas sí, también, sí, porque en la práctica el hecho de que tú necesites o puedas estar, o debas estar más bien acreditada, autorizada para usar la homeopatía, eh, es lo que te va a validar para poder hacerlo, pero eso requiere tener, ¿no es cierto?, todo, digamos, un backup dentro de la formación que sí está, pero actualmente al parecer eso no está siendo tomado en cuenta. Entonces sí, hay como un proceso ahí donde hubo ciertos naturópatas que se alcanzaron a subir al carro y alcanzaron como a regularse y digamos, a ser parte de esto, ¿no es cierto? Y ser naturópata y además homeópata, bueno, algunos también son acupunturistas, pero eso terminó en algún momento, ¿ya? Y bueno, eso eh, no es muy alentador, no es muy sí. alentador. Cuando existió la Universidad Concagua, ahí salieron con las tres cosas juntas. Y Me parece licenciados que en sí, claro, además. claro, Licenciado otro en grado, naturopatía, acupunturista y homeópata. justamente, justamente. Sí. Pero falta un poco más ahora para seguir haciendo eso, que se unan las tres cosas y no que nos salgamos solo con una pura cosa nomás, con una pura carrera que debería unir todo finalmente, porque la naturopatía es Exactamente. todo. Es todo. Y yo agregaría así una cosa que me parece que dentro de las mallas que hay actualmente acá, eh, claro, se pone mucho énfasis también en todo lo que son estas disciplinas. Entonces tú aprendes
aprendes plantas medicinales, aprendes alimentación naturopática, aprendes técnicas naturopáticas, es decir, vas como adquiriendo una serie de disciplinas, aprendiendo a manejar estas herramientas, y es ahí donde yo digo, falta una parte que no está tan contemplada en el decreto, que tiene que ver con todo el aspecto, ¿no es cierto?, ligado a la salud mental, ¿verdad? En el fondo, tener más competencia en esa área, eh, porque es algo, ¿no es cierto?, es una necesidad que es absolutamente patente. Hoy en día, con todo esto de la pandemia, las enfermedades, ¿no es cierto?, las patologías, los trastornos de salud mental están realmente al Están en alza. aumento, pero full. Absolutamente, Sí, y sí, eso hace que se requieran, que los profesionales tengan ese tipo de formación. No para que hagan, ¿verdad?, terapia psicológica o hagan otro tipo de intervenciones, porque eso evidentemente le pertenece y forma parte del área sí, de los de los psicólogos, del psicólogos. área de la Ujú, psiquiatría, por sí, ejemplo, pero tú necesitas tener un manejo. Hay cosas que se trabajan, ¿verdad? En esto hay mucho, ¿verdad? Digamos, de psicología, por así decirlo, desde un punto de vista sí. quizás más coloquial, pero que requieren que tengas herramientas que te permitan abordar a cualquier persona, porque en general las personas presentan altos índices de estrés, altos índices de ansiedad, ¿verdad? Que son los primeros estadios que va escalando y finalmente, claro, desemboca en enfermedades de salud mental que son de mayor cuantía, y por lo tanto tener intervenciones que permitan modular, que permitan encauzar e incluso poder derivar a las personas correctamente es de suma relevancia hoy. Entonces, Ujú. me parece que eso es fundamental, fundamental. Sí, no sé si es que usted estará de acuerdo con mi forma de pensar, pero yo creo que también hace mucha falta incorporar más prácticos con gente en la carrera. Absolutamente. Porque si usted ve Eh, todas las mallas, como que al final es la práctica nomás y nada más. claro. Y lamentablemente, bueno, eh, eso se ha visto más mermado, si ya era poco, se vio más mermado con todos los Peor ahora. acontecimientos que hemos tenido, y tenemos toda una generación de estudiantes que básicamente tienen sus clases por estas vías Sí. y no tienen una práctica en el mundo real, con un consultante real, ¿verdad? Sino que eso se ha visto muy dificultado. Por lo tanto, me parece que es importante transitar siempre desde unos modelos que son modelos por objetivos, que ya están bastante obsoletos, a modelos por competencias que permitan que los estudiantes no solamente adquieran un conocimiento, sino que también sepan cómo ponerlo en acción. Y eso, bueno, eso es parte de lo que debería ser, ¿verdad? Debería ser así siempre. Y como dices tú, que hay en estos procesos de prácticas que sean prácticas iniciales, prácticas a la mitad de la carrera, ¿verdad? Y que también tengamos ya todos los procesos prácticos que van al final, pero tiene que ser mucho más intensivo en ese sentido y mucho más asentado durante toda la carrera. Sí, hace falta ese contacto con la gente finalmente, que uno, aunque no tenga ningún conocimiento no sé, flores de Bach o fitoterapia, esté recién partiendo, ese contacto hace mucha falta porque finalmente uno tiene que trabajar con gente y tiene que meterse tiene que estar con la persona para lograr encontrar la causa de lo que tiene, que no es fácil. Exactamente. Estar con la persona, trabajar también de repente haciendo coterapia con otro Ujú. compañero, Sí, practicar, 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 porque todo ese proceso permite ir
reconociéndose, puliendo también aquellos aspectos que están menos desarrollados, ¿verdad? Identificando cuáles son las debilidades, también las fortalezas y pudiendo potenciarlas. Entonces, es súper importante que exista ese, digamos, un enfoque que vaya en ese sentido. Sí, sí, sí. Esperamos que ya el regreso quizás a la vida normal, que sea, ojalá haya una realidad para este próximo año, permita que podamos como pasar de esto que es tan virtual a algo más práctico. Sí, hace mucha falta, mucha, mucha falta. Y hablando Absolutamente. sobre lo mismo, ¿qué cree que nos hace falta, que les hace falta a las instituciones o que nos hace falta a nosotros como profesionales para salir de esa idea que tiene de repente la gente que nos ve como terapeutas? Y nosotros no somos terapeutas, somos naturópatas, o sea, incluimos todo finalmente, pero no somos terapeutas finalmente. Claro, no es cierto, en el sentido del manejo de una terapia, sino que es todo Sí, lo contrario, es la posibilidad de contar con también el conocimiento y el manejo de distintas disciplinas que se van a poder personalizar en un caso, ¿no es cierto?, determinado. Eh, entonces, mira, yo en ese sentido creo que es importante entender ¿cuál es el, cuál es el camino que está siguiendo la naturopatía en otros países también? Si bien nosotros hemos avanzado mucho en lo que es o mucho entre comillas, en lo que es la regulación, porque hay países que no tienen este tipo de regulación, no a tienen pesar de que, a, nada. a pesar de que esto todavía no se traduce en algo práctico, eh, pero esperamos que sí, hay, ¿no es cierto?, distintas iniciativas que se están trabajando, pero todo es lento y con estas condiciones más aún. Pero es importante entender también cómo es la mirada de la naturopatía en otros países. Entonces, en ese sentido, yo he observado, por ejemplo, el enfoque que le dan en España, donde tienen una mirada respecto de la naturopatía, respecto de el rol que tiene la naturopatía como una ciencia también de la salud, como una disciplina que, Es que también ciencia maneja, finalmente. que maneja un método científico, eh, y cómo ellos han ido haciendo este tránsito desde este paradigma antiguo, clásico de la naturopatía, hacia un nuevo paradigma que permite justamente esto que hablábamos, tener profesionales que sean capaces de dialogar de igual a igual con otros profesionales de la salud. Entonces, me parece que es importante mirar eso, ¿ya? Es importante como observar esas experiencias y tratar digamos, de imbuirse de ello, Ujú. para salir también nosotros de este paradigma que tenemos que si bien es cierto, nosotros también tenemos una historia con la naturopatía, pero es importante que, como todos los aspectos de las distintas disciplinas que se van desarrollando, tenga también un paso más allá, ¿ya? Y que ese paso más allá tenga que ver justamente con esta profesionalización desde el punto de vista científico también. Ya con esta mirada, ¿no es cierto?, de la naturopatía, no solamente como algo que quizás algunas personas pueden ver como raro, como que no tiene ningún sentido, como que no tuviera ningún sustento, y todo lo contrario. Sí, Y todo lo tenemos tremendo contrario. sustento detrás. ¿Y cuánta investigación Exactamente, hay sobre las plantas? Y todo viene claro, de una planta hasta la aspirina. exactamente. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo atrás me tocó hacer una pequeña presentación sobre el efecto del contacto con la tierra. Y nosotros tenemos acá esta mirada, ¿verdad?, de los naturópatas donde decimos, bueno, camine sobre la tierra, sáquese, ¿no es cierto?, Desde los los zapatos, los zapatos. calcetines, camine sobre el pasto, ¿verdad? Y ese es nuestro acercamiento a ello. Pero si nosotros volcamos la mirada hacia otras latitudes, nos vamos a dar cuenta que no es solamente la práctica que está validada por el uso, ¿verdad?,
sino que también es una práctica que está siendo investigada. Y es impresionante ver cómo hay estudios que ponen en evidencia los beneficios que tiene el contacto del cuerpo, de los pies, por ejemplo, con la tierra. Y en ese sentido, en este mismo proceso de investigar qué pasaba, qué había entonces como en el viejo continente, y me encontré con países, me recuerdo en este minuto, me parece que era como Alemania o Suiza, Ujú. donde habían verdaderos circuitos para caminar descalzo. ¿Ya? Entonces, revisaba y había realmente toda una cultura asociada a eso, donde tú veías que en distintos parques ya distribuidos a lo largo de estos países, tú podías ir ir a hacer tu caminata a pies descalzo en circuitos que tenían arena, tenían tierra, que tenían pedacitos de semillas, por ejemplo, y es Genial. algo súper normal. Sí. Algo Sí, súper uno ve a normal, alguien acá caminando sin zapatos y dice, ¿qué está haciendo esta persona que se ponga los zapatos? Se va a enfermar. Lo primero que claro, piensa es que efectivamente. se va a resfriar. Y eso lo hacen, bueno, porque es parte también de la cultura, pero se han puesto a estudiar esto. Y la verdad es que efectivamente tiene beneficios que son absolutamente claros para la salud. No es solamente algo, ¿verdad?, esotérico, no tiene que ver necesariamente con eso, ¿ya? Sin desmerecer aquellas personas que también, ¿no es cierto?, valoran toda Ujú. esa área, ¿verdad? Sino que tiene efectos, ¿ya? Efectos químicos, efectos a nivel, ¿no es cierto?, del movimiento de electrones, ¿verdad? Y eso permite que nuestro cuerpo, conectado con la Tierra, haga una serie de funciones que le permiten desintoxicar, que le permiten bajar, por ejemplo, los niveles de cortisol. Y es increíble cómo personas que tienen problemas articulares se benefician mucho de ese tipo de práctica. Y es algo que está básicamente a la mano de cualquiera, Todas porque las no, sales minerales que tiene la tierra. Y exactamente, porque además, tampoco requiere de, no no, sé, de hacer una tremenda infraestructura, no, y lo otro que la piel es un tremendo emuntorio también, además. justamente. Entonces, eh, como redondeando el tema, yo creo que nos falta un poco eso, ¿ya? Por lo tanto, a las instituciones vamos de nuevo a lo mismo. Es el tema de la práctica, pero también el tema de fomentar el estudio, ¿verdad? El estudio, la investigación y por lo menos la divulgación científica de estas áreas. Hay innumerables revistas en el mundo que se dedican a la difusión de distintas medicinas complementarias. Hay reputadas revistas de homeopatía, de acupuntura, de medicina china, también de naturopatía, en distintos idiomas. Y la verdad es que eso está ahí, pero es importante poder recoger ese tipo de información y poder llevarla a los estudiantes, de manera que ellos se acostumbren a buscar información, porque es algo, ¿verdad? Es una fuente de conocimientos que está y permite también fundamentar a la hora de poder establecer una conversación con otros profesionales. Y también poder valorar lo que tenemos acá en nuestro país. Te voy a agregar una cosita más antes Sí, sí. de terminar quizás. Nosotros somos un país con una cadena, ¿no es cierto?, volcánica impresionante. Entonces, eso mismo hace que tengamos un sinnúmero de centros termales, ¿verdad? Y de termas. Y no todas las termas son iguales, ¿verdad? Las termas del Mm. norte tienen ciertas características físico-químicas respecto de las del sur. Pero justamente en ese sentido, eh, hace algunos años, por ejemplo, había un caso de un niño que se lo llevaron a Europa, a unas termas, porque tenía
una enfermedad de la piel, me parece que era un tipo de dermatitis, ¿ya? O de psoriasis, puede haber sido también. El tema es que este chico estuvo un par de meses allá y remitió la enfermedad. Resulta que nosotros en Chile, en la zona sur, tenemos, ¿no es cierto?, aguas termales que tienen la misma cualidad de las aguas donde este pequeño se fue a tratar. Entonces, parte, ¿no es cierto?, también ahí ese cambio, es como poder valorizar lo que nosotros tenemos acá. Las termas, las termas son un atractivo turístico, pero no son solo eso, sino que son fuentes de salud. Y en la medida que eso se fomente, que eso se difunda, podemos integrarlo como parte también de un poco de la oferta, si uno quiere pensar, ¿no es cierto?, de la industria del wellness que también se está formando en distintas partes del mundo, acá en Chile también. Permitiría fomentar también el conocimiento que se tiene sobre eso. Es impresionante cómo en otros países se le da una gran relevancia y se conoce realmente. Tú puedes buscar información y sabes que cierto tipo de baños termales, ¿no es cierto?, que hay en cierta parte de España son famosos porque la cualidad que tienen las aguas sirven para tratar ciertas patologías. Y estamos hablando de documentos oficiales, ¿ya? Sí. De comunidades autónomas, entonces no es algo que uno se invente, ¿verdad? Entonces, acá me parece que ese tipo de recursos hay que aprovecharlo y, y a veces no es necesario irte al otro lado del mundo para encontrar la salud. También la puedes encontrar acá y poder fomentar también digamos, un poco así como el turismo saludable, por así decirlo. Sería Sí. algo interesante también. Y tirarle las orejas también a todas las personas que se benefician tanto con esto, porque uno va a las termas y sale carísimo Claro, y uno no sabe que puede ir quizás a otro lugar que está dentro del mismo, dentro del mismo paraje, digamos, un poquito más allá, y uno puede tener la misma condición de tirarse al agua termal, de ponerse los barros, o pueden estar cerrados también, porque es tan comercial que finalmente se quedan con lo que es algo tan vital y no dejan que toda la gente tenga acceso. claro. Entonces ahí hay como muchas cosas que hacer o que proponer y bueno, nosotros desde nuestro lado tenemos que también como preocuparnos de eso, ver qué se está haciendo. Bueno, y hoy en día hay algunas como iniciativas que se están, digamos, haciendo a nivel legislativo. Uh -huh, Ahí yo te quería contar que este año, uh -huh. más o menos como en el mes bueno, en realidad el año pasado, el 2020, se ingresó un proyecto de ley que busca en el fondo la incorporación de otros profesionales y técnicos al código sanitario, ¿Ya? y eso con la finalidad de poder incorporarlos a la vez, ¿no es cierto?, como parte de un equipo de salud. Ah, Entonces, en estos proyectos que se fueron, tú sabes que los proyectos sale un proyecto, de repente se presenta otro proyecto y se van sí. reuniendo y se incorpora todo esto, finalmente ha desembocado bueno, en lo que se está tramitando, que aún no tenemos más noticias, pero sí, por lo menos desde mediados de este año se tenían noticias de que se habían refundido estos textos y que consideraban tanto a la acupuntura, la homeopatía y a la naturopatía como profesiones que pueden formar parte de un equipo de salud. Si eso llega a seguir avanzando, Uh -huh. porque estaba en la Cámara de Diputados, tiene que seguir avanzando todos los procesos, ¿verdad? Sería muy positivo porque permitiría efectivamente abrir
posibilidades de campo laboral para poder incorporar a todos estos profesionales. Hoy en día se hacen este tipo digamos, de terapias, por así decirlo. Si pensamos en la acupuntura, si pensamos en la Ujú. homeopatía, están dentro del sistema de salud, pero eh, básicamente practicadas por médicos, practicadas por Sí. psicólogos, practicadas por kinesiólogos, por enfermeras, por ejemplo, por matrona, y falta que hayan personas especializadas. Entonces, este proyecto lo que busca justamente es eso, es abrir esa puerta, porque finalmente, ¿de qué sirve tener un reglamento, verdad? O tener tres reglamentos que Separados. validen a esto, ¿verdad? Sí. Si eso no se traduce en que finalmente sean las personas las receptoras de un beneficio, ¿ya? Las medicinas complementarias em, generan beneficios en las personas. Y no es menor decir, pero la población en general, la población en Chile está acostumbrada a usar distintas alternativas, como por ejemplo puede ser el uso de plantas medicinales. Está muy extendido. Más del Sí. 70% de la Sí. población Sí. utiliza plantas medicinales. Entonces, es importante tener personas formadas como nosotros, ¿verdad? En esas áreas, porque nosotros tenemos el conocimiento para poder, de alguna manera, establecer, para poder definir si una persona es candidata o no, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo al nivel también de medicamentos que esté consumiendo, si es probable, si es benéfico o no es benéfico que consuma cierto tipo de planta medicinal. ¿Y cuánto tiene Porque que consumir además? además, ¿no es cierto? ¿Y Sí. por cuánto tiempo y en Sí. qué condiciones? Entonces, eh, está esa iniciativa y bueno, esperemos, ¿verdad? Que siga avanzando y que se emboque. Así que bueno, cómo funcionan las cosas, de todas maneras yo creo que van a pasar un par de años por lo menos para que veamos algún resultado, pero por lo menos, bueno, no hay peor, ¿no es cierto?, como viaje que aquel que nos inicia, así que bueno, tendremos que llegar a alguna parte en Pero algún momento. esta es una buenísima noticia además, Es una muy buena porque noticia. sí, sí, buenísima noticia. Sí, Además sí, que no es solo por eso, sino que además para acercar las profesiones a la gente, porque si uno lo ve actualmente, uno tiene que trabajar solo particular. ujú, Entonces, si uno empieza a sumar, uno atiende a una persona, por poner un caso, y le receta o le prescribe que tiene que hacer, no sé, 10 sesiones de reflexología. Y esas también las va a tener que pagar. Entonces vamos claro. sumando, sumando, sumando y todo es particular finalmente. Ya estando dentro del sistema salud, digamos, más como adentro, quizás vamos a poder optar a FONASA, a algún ISAPRE, como para Exacto. que amortigue el gasto y no sea tan tremendamente caro también atenderse con un naturópata. Y poder incentivar a la vez a la persona para que tenga un incentivo de poder utilizar estas herramientas. Si Sí. finalmente son un excelente complemento para todas las personas que quizás ya tienen sus diagnósticos, ¿verdad? Pero de verdad se pueden hacer trabajo y se puede complementar muy bien con el trabajo que hace la medicina y lograr que las personas tengan una mejor calidad de vida y que también sus procesos de recuperación sean mucho mejores. Entonces, va a ser súper importante que esta iniciativa logre Llegar a llegar, ¿no es puerto. cierto?, a puerto, claro. Sí, sí. Después te voy a compartir ahí un poco de información para que tú la puedas subir a tus Ya, redes y súper. investigar un poquito más Muchísimas también gracias. respecto a eso. Muchas gracias. Sí, pues. Muchas gracias, profesor, porque yo le digo profesor porque fue mi profesor y va a seguir siendo eternamente mi profesor, por estar conmigo en esta ocasión y explicando algo tan fundamental para la carrera, que es como la partida y además para darle el aliento a las personas que desean ser naturópatas
y que no se atreven también porque dicen, ¿y qué voy a hacer siendo naturópata? Prefiero estudiar otra cosa, dedicarme a otra cosa. No, si tienen ese amor por la naturopatía, por la naturaleza, por ver a la otra persona sana y feliz, estudien naturopatía con toda confianza que esto se va a ir arreglando en el camino, digamos, pero vamos a lograr ser quienes somos realmente profesionales de la salud. Una, Justamente. un abrazo enorme, profesor. Muchísimas gracias por compartir conmigo esta tarde. Se lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias a ti, Carolina, un gusto verte. Y bueno, un mensaje ahí para todos los naturópatas, estudiantes o gente interesada que nos esté viendo después, que, bueno, como yo a veces decía, es súper importante estudiar, es súper importante formarse, pero también es importante nunca olvidar por qué uno está haciendo esto finalmente y que tiene que ver con poder ayudar a otros, poder, ¿no es cierto?, llevar un poco de consuelo, de ayuda, de mostrar caminos que las personas pueden transitar para mejorar su vida, mejorar su salud. Y por lo tanto, esa parte humana siempre hay que cultivarla. Es verdad que hay que mantenerse ahí actualizado, hay que conocer, hay que aprender nuevas cosas, pero digamos, el aspecto humano siempre tienen que mantenerlo ahí súper presente, porque finalmente nosotros esto lo hacemos por otras personas, ¿verdad? Son personas que ponen su confianza en nosotros, en ustedes, eh, y, y, y es importante, ¿no es cierto?, que hagamos nuestro trabajo como desde el amor, no solamente desde la cabeza, sino que esa parte también siempre esté ahí, siempre esté presente, nunca desconectarse del corazón al hacer esto. Así es que un gusto, Carolina, nuevamente, y espero que nos encontremos en algún momento Me debe más un adelante. café. Por supuesto, por supuesto. Vamos a cumplir esa deuda. Chao, nos vemos, profesor. Chao a todas las personas que Chao, nos chao. están viendo. Acuérdense de suscribirse, apretar clic, clic abajo. Eso, Chao, muy nos bien. vemos. Chao, chao.